BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Bienvenidos a un nuevo programa de Labor Parlamentaria. Este programa que se emite por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Como siempre les doy la bienvenida a quien les habla, Gustavo Fulco, hacia una nueva historia. Y en esta oportunidad nuestro invitado del programa de hoy es abogado y representa a la ciudad de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical, integrando el bloque de Juntos por el Cambio. Le damos la bienvenida y es un placer para nosotros poder conocer un poco más la labor parlamentaria del diputado Facundo Suárez Lastra. Diputado, un placer. Igualmente, gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Como siempre tratamos, viniendo de una biblioteca de la más importante a nivel parlamentario de Latinoamérica, queremos comenzar de forma, descontracturada, preguntándole si usted recuerda cuál fue el primer vínculo que tuvo con algún libro, con algún texto, si fue tal vez de niño, si se lo leyó su abuelo, su mamá. Cuéntenos un poco, diputado. Bueno, yo estoy muy familiarizado con la lectura y no tengo como recuerdo, tiene que ser antes de los 9 años, porque yo a los 9 años me vine a vivir de Mendoza a Buenos Aires, sí. y tengo un recuerdo de mi papá cayendo con una caja llena de libros de la colección Robin Hood, donde había varios libros, y recuerdo haber leído como el libro así que más me emocionó de chico, así como una cosa importante. Eran versiones infantiles, ¿no? Una versión de Ben-Hur, una versión infantil del libro Ben-Hur que me conmovió, me gustó, y después fui leyendo todo, esa saga del Príncipe Valiente, Bomba, Sandokan. Empecé con eso, después con revistas de joyas de la mitología griega. Digamos, la lectura es algo que me acompañó desde muy temprano, como placer, ¿no? Como gusto. Sin ninguna duda, y tal vez algunas personas que estamos entrando a los 50, a los 60 años, ¿no? Seguramente la infancia, el momento de interacción con la imaginación, era muchas veces a través de la literatura si se tenía acceso. Entonces, lo importante es todos estos títulos que usted mencionaba como para imaginarse estando arriba de un barco, o estando arriba de un dinosaurio, o siendo pirata. La verdad que está buenísimo lo que nos cuenta. Y ahora, diputado, nos trasladamos a su infancia nuevamente y a Mendoza. La mesa de los Suárez Lastra. ¿Se hablaba de política a la hora de la cena? ¿O se hablaba de literatura? ¿O se hablaba de Olmedo y Porcel? ¿De qué se hablaba en la mesa de los Suárez Lastra? Bueno, mi familia es una familia de mucho compromiso político. Yo soy chosno nieto de Quiroga, para empezar. Quiroga, ni más ni menos. Quiroga tuvo un hijo que fue a vivir a Mendoza. Ese hijo que fue a vivir a Mendoza tuvo una nieta que era mi abuela. Mi abuela se llamaba Civit Quiroga. Civit es un apellido conservador de Mendoza. Yo no diría conservador, yo diría liberal de Mendoza. Civit fue el roquista de Mendoza. Estaban los conservadores religiosos, y estaban los conservadores laicos, que yo no diría que son conservadores, sino que fueron los laicos, fueron los de la idea del progreso, y los Civit eran parte de eso, de la generación del 80, los progresistas. Mi abuelo era Civit Quiroga. Mi abuelo, Leopoldo Suárez, fue ministro de Lencina, fue uno de los primeros enólogos recibidos en Italia, con las becas que generó Sarmiento. Se fue a estudiar a Italia y fue uno de los expertos en vino más importantes de la provincia, y luego fue funcionario público. Juntó el saber con la política, y fue un funcionario técnico y político muy relevante de la provincia. Sí. Mi padre fue candidato a gobernador, mi tío fue candidato a gobernador. Yo soy de una familia donde la política, desde el lado del radicalismo y con algunos conservadores en la familia del otro lado,
Mi familia, digamos, para mí la política es algo... Yo era chiquito y mi papá era candidato a gobernador, o sea Claro. que a mi casa iban Balbín, iba Zabala Ortiz, iban periodistas, para mí la política es algo que me acompaña desde que nací. Y era inevitable entonces hablar de política, entonces nos vamos hacia otro lado. No, pero los libros también, porque mi padre era un gran lector, Sí. y mi madre también, y mi padre tiene una biblioteca grande de textos de literatura, de sociología, de economía, de política, así que podemos hablar de libros también todo lo que quieras. Muy bien, me parece fantástico. Ahora, la pregunta es, de políticas hablaba, había literatura, lo que era lo que a Facundo Suárez Lastra lo divertía, jugar a la pelota, salir a dar una vuelta por Mendoza con los amigos, era lo que le divertía de niño. Mira, yo vivía en una calle donde había, lo contamos, nos juntamos hace varios años, donde había casi 30 chicos en 100 metros de entre vereda y vereda de la misma edad. La vereda de mi cuadra era un club de barrio. Entonces, familias enteras de 3, 4 hijos, uno al lado del otro. Para mí, la calle de Perú al 400 de Mendoza era un club de barrio. Con gente muy querida, algunos los sigo viendo todavía. O sea que mi infancia, yo te diría, era un club de barrio en la calle, que la verdad que fue maravilloso en Mendoza. Y cuando vuelve a la calle Perú, ¿no? A la calle de su infancia, y se cruza con esos amigos de la infancia, ¿puede usted interactuar con ese Facundo amigo y dejar aparte el Facundo que representa a los ciudadanos de Buenos Aires, que viene con una impronta política importante? ¿Puede hacer esa diferenciación? Sí, sí, porque bueno, muchos son amigos de la vida. Uno enfrente era el apoderado del Partido Comunista y cuando se tenía que escapar iba a la casa de mi viejo para esconderse. Los otros eran muy conservadores, el gerente del Banco Mendoza que era muy conservador y su hijo era mi íntimo amigo. Ahí, digamos, Mendoza en ese momento, y creo que todavía lo tiene, tenía una cultura cívica muy interesante, digamos, de mucha tolerancia, de mucha interacción. Había un coronel en la vereda de enfrente que no tenía problema con nadie, y las hijas del coronel eran nuestras amigas, Claro. había un juez, y a muchos de ellos los sigo viendo, y siguen siendo grandes amigos de la vida, a pesar de que, bueno, yo sigo yendo a Mendoza porque soy diputado por la ciudad, vivo en la ciudad, pero tengo una finca en Mendoza de mi abuelo, Claro. Este año mi abuelo compró su finca en 1921, así que este año cumplimos 100 años de tener la misma finca en la familia, ¿no? Increíble. ¿Y cosecha algo ahí en la finca? O Sí, que no sí, pueda... sí, cosechamos muy buen Malbec, estamos en el mejor lugar. Como mi abuelo era uno de los expertos más importantes de vino y había estudiado en Italia y había hecho también un curso en Montpellier, en Francia, y había sido una pasantía, había hecho una pasantía en una cooperativa en Argelia. Argelia era una colonia francesa y había mucha viticultura en Francia, en Argelia en consecuencia. Mi abuelo tenía mucho conocimiento de cuáles eran las mejores tierras. Y compró mi abuelo una cantidad importante de hectáreas, 2000 hectáreas, que no valían nada porque era tierra que nadie sabía qué era, que es hoy Altamira, que es el mejor lugar de los vinos de la Argentina. Así que no nos quedaron 2000 hectáreas, nos quedó algo, pero la familia todavía sigue estando. Nada más que ahora mis vecinos no son parientes, son los grandes bodegueros de la Argentina. Claro. Y bueno, las épocas van cambiando y uno va creciendo, y tal vez usted recuerde cuál fue su primera biblioteca, la primera biblioteca que visitó, ya tal vez en el secundario o en sus estudios universitarios. A ver. La verdad que no me acuerdo de la primera, pero Sí. si querés preguntarme sobre bibliotecas, te cuento una cosa. A mí uno de los privilegios que tuve en mi vida Sí. fue acompañar a otro gran lector de la política que fue Raúl Alfonsín, acompañarlo en la vida política, ser cercano a él. Bueno, él me honró designándome intendente, lo que sería el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando yo tenía solo 32 años, o sea que
Y una vez lo acompañé, después de que él había sido presidente y yo también ya había sido intendente, lo acompañé a Alfonsín a Estados Unidos, que hizo que tuvo un programa de estudios en el Wilson Center para hacer un libro que estaba trabajando, y yo estuve un par de semanas con él acompañándolo en la investigación que hizo, y en consecuencia estuve 2 semanas yendo todos los días a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos a leer los libros. Yo hablo inglés y leo en inglés, fui a un colegio bilingüe, y Alfonsín me anotaba los libros que quería que yo revisara para ver si eran interesantes para lo cual él estaba trabajando. Sí. Entonces me pasé 2 semanas haciendo reseñas, trabajando y buscando libros en la biblioteca de Estados Unidos, que fue la gran contribución que hizo un gran presidente de Estados Unidos, que fue Jefferson, que donó su biblioteca personal, el autor de la Declaración de los Derechos, el redactor de la Declaración de los Derechos de Estados Unidos, donó su biblioteca personal a lo que fue luego la Biblioteca de Estados Unidos, así que esa experiencia con bibliotecas domina cualquier otra experiencia con biblioteca que haya tenido. Qué gran anécdota nos contó, y seguramente, no sé si alguna vez la habrá comentado en algún medio, pero tal vez tenemos hasta la primicia. Excelente la anécdota junto al recordado y admirado expresidente Raúl Alfonsín. Diputado, nos trasladamos un poquitito más hacia adelante en el tiempo, llegamos al proceso en el cual usted, por decirlo de alguna manera, se introduce en la política, más allá de que la política estuvo presente desde que nació en su vida, desde antes también. ¿Cuándo fue el momento, diputado, en que usted dijo, más allá que por herencia, por decisión, quiero meterme en la política y generar cambios en la sociedad, ayudar a los demás? Bueno, yo una vez Monseñor Laguna me preguntó. Monseñor Laguna, los más jóvenes no lo conocen, fue un obispo muy, muy conocido, fue el obispo de Morón, un hombre muy, muy liberal para lo que puede ser un obispo, muy, muy comprometido con el tema de derechos humanos. Y una vez Monseñor Laguna me preguntó si yo era católico, ¿no? Y yo le contesté, mire, Monseñor, yo, a mí, a la iglesia me afiliaron sin preguntarme. Y al radicalismo, a pesar de venir de una familia radical, me afilié yo por mi decisión propia, ¿no? Entonces, a mí siempre me gustó la lectura, era buen alumno en historia, era buen alumno en instrucción cívica, me gustaban esas cosas, y con un amigo, compañero de colegio, que él siguió otros rumbos, cuando estábamos en 5º año, tuvimos entrevistas con dirigentes políticos de un espectro progresista. Nosotros nos sentíamos más de izquierda y hablamos con dirigentes del Partido Comunista, del radicalismo, del peronismo. Hicimos una serie de entrevistas y a mí me quedé más enganchado con la del joven radical que había visto, que me tocó por un amigo que me dijo, te presento a este. Me enganchó, después lo acompañé a mi padre a una convención que él me pidió que lo llevara, y ahí me engancharon otros, y yo entré a la facultad prácticamente viendo dónde estaba la mesa de la franja morada, antes de empezar Y a los 18 años y 6 meses, yo cumplo en febrero, y el 28 de junio, cuando yo apenas había cumplido 18 años, fui a una marcha y me detuvieron y estuve 7 días preso en Devoto, después nos liberaron, y ese fue un momento como que ya yo estaba empezando a militar, y ahí el compromiso de mi familia, mi hermano que no era político, que lloraba cuando veía que a mí me pasaban en el carro de asalto de la comisaría, iba a Devoto, mi abuela que me llamaba para decirme que estaba orgullosa, que era el tercer radical de la familia que iba preso por una dictadura, que era la tercera generación de la familia que iba preso por una dictadura. Pero fueron cosas que me fueron llevando a ir comprometiéndome cada vez más, y bueno, desde que pisé la facultad, mi compromiso con la política fue un compromiso de todos los días. Y la pisé a los 18 años, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que preguntarle sobre un referente, creo que la respuesta da decantada, seguramente será la respuesta Alfonsín, pero vamos a hacerla igual la Son dos, pregunta. son dos. Son dos. No quiero hacer un gesto peronista. Son dos. Son Alfonsín y mi padre. Mi padre fue una persona muy presente en mi vida. Para que te des una idea, hablando de cosas, yo voy a ver de muy chiquito a Mendoza todavía, Sí, voy a ver una película que era Gungadin, una película viejísima, de los años sí, 50. sí, sí. Y Gungadin es una película donde Gungadin es un aguatero que está en el ejército británico y que lo mata una rebelión en la India de insurgentes. Entonces yo llego a mi casa y le digo a mi papá, papá, qué emocionante la película, y pobre Gungadin, que lo matan. Y mi papá me dice, Gungadin era un cipayo. Los buenos eran los indios, no los ingleses. O sea que a mí mi padre me condicionó la vida desde que vi Gungadin para adelante. Bueno, sin ninguna duda es excelente tener la referencia que usted tiene de su padre y todo lo que su padre le dejó en cuanto a conceptos y seguramente después lo habrá podido reforzar de la mano del expresidente Alfonsín. Pero entonces llegamos a que usted se metió en la política, estudió, se recibió de abogado y esos comienzos, ¿sí? En una época difícil, en la cual tomar una decisión de entrar en la política no era algo sencillo. ¿Cómo los atravesó usted? Bueno, bien, digamos, yo a partir de que, primero con un grupo de buena gente, digamos, la militancia, la gente de la Franja Morada, de la Juventud Radical con que yo militaba, era un grupo de muy buena gente. Arrancamos en la lucha contra una dictadura que era la de la NUCE, Sí, luego vino el periodo tan conflictivo de los 70 del peronismo, la violencia, la AAA, los montoneros, toda esa, donde nosotros tuvimos un papel muy en contra de la violencia política de los dos lados, y fueron momentos digamos, de mucha intensidad, de mucho compromiso, donde militar tenía, digamos, había una cuota importante de riesgo personal, digamos, nosotros conocimos el miedo militando en política, sabíamos que nos podía suceder algo, de hecho, estuvimos presos, nos comimos algún palo, nos fumamos muchos gases lacrimógenos, fueron momentos muy, muy, muy intensos de actividad. Y entonces el compromiso fue muy grande, y también fue una experiencia muy interesante acompañar ese cambio tan tremendo de época, y sobre todo para recordar los momentos tan difíciles, el cambio tan tremendo de época que fue la primavera democrática, digamos, sí. y excedo al tema de Alfonsín y el alfonsinismo, la primavera democrática, como la ampliación de los derechos, día a día ir avanzando en algo nuevo, distinto, en un clima de época donde el futuro estaba ahí, y los jóvenes éramos muy... nos sentíamos protagonistas principales de eso, ¿no? Nos sentíamos, digamos, no nos sorprendía que Alfonsín nos llamara para ser intendentes, ministros, diputados, siendo tan jóvenes. Lo veíamos como algo natural. Nosotros éramos los que estábamos haciendo historia y era lógico que un dirigente del volumen de Alfonsín nos convocara. Bueno, me estoy extendiendo mucho a la pregunta porque me excita la imaginación y el recuerdo lo que me preguntás, pero Nos encanta igual. digamos, era muy difícil no mantener un compromiso con ese clima de época, ¿no? Claro. Y hablando y tomando este compromiso y esta pasión que se le ve a usted, ¿no? En el recuerdo de aquel momento, y yendo un poco hacia la coyuntura actual de la política, sabiendo que la política es la salida y la solución hacia todos los conflictos que puede tener, ¿sí? Un determinado territorio, a través de decisiones democráticas. ¿Por qué cree que hay un descreimiento popular de la política en cuanto al que se llega a la política para ser negociado, para hacerse rico, o cuando uno llega a la política deja de pensar como pensaba? Cuéntenos un poco, ¿es su opinión al respecto, diputado? Mi opinión es dura y es desde adentro de la política. Yo soy un político vocacional, como te acabo de decir, de los 18 años. Sí, Desarrollé mi vida con mucha actividad en el sector privado. Yo cuando a los 29 años fui presidente del Consejo Deliberante, tenía experiencia. Yo había sido director de una sociedad anónima que era propietario de una radio importante en Mendoza, un medio de comunicación.
era director y me ocupaba de la parte de abogacía y del control de gestión de una empresa metalmecánica que tenía 300 obreros, y yo era director de la sociedad en función de intereses familiares. Entonces yo, a pesar de ser muy joven y con mucha experiencia política, también tenía una mirada empresaria, sabía lo que era pagar una quincena, tener una dificultad, Sí. que se abrieran las importaciones y no poder tener acceso al crédito. Entonces, digamos, yo tengo una mirada de la política y actualmente soy productor desde hace muchos años, y pago mis jornales, y tengo los problemas que tienen todos los productores. Claro. Entonces, quiero decir que yo desde adentro de la política tengo una mirada muy crítica de la política, y entiendo el desencanto de la política por falta de virtud en la política. Sinceramente, yo creo que hay muchísimas razones justificadas. Me parece que la política que exhibe millonarios, que no se les conoce un trabajo en el sector privado y que son políticos y son millonarios, que son autoridades, que no se los juzga, que yo en el Congreso de la Nación hice un proyecto para que en la pandemia todo aquel que cobrara en su momento más de 150.000 pesos tuviera un 5% menos de ingresos, el que cobrara, no en el Congreso, en el sector público en general, el que cobrara entre 150 y 200 tuviera un 10% menos de ingresos, y que el que cobrara de 200 para arriba tuviera un 15% menos de ingresos, en una sociedad donde la media salarial era de 60.000 pesos, en medio de la pandemia, donde el sector privado estaba privado de trabajar y el sector público estaba en su casa haciendo licencia, no logré que el Congreso aprobara eso. Entonces, ¿cómo, si no hay empatía? Y a mí lo que me preocupa es que la antipolítica y el antisistema, como el caso del energúmeno de Milei, se hagan carne de algo que tiene razón la sociedad, tiene razón en mirarnos mal. Y yo desde la política y desde adentro digo, la política tiene que ser mejor, tiene que ser más virtuosa para poder defender el prestigio de la representación. Y me parece que muchas veces no estamos a la altura de las circunstancias. Sinceramente lo digo, no estamos a la altura de las circunstancias. Y es un problema, ¿eh? Sí, sí, sí. Y apuntando a esta autocrítica que usted tiene, ¿sí? Y yo lo escucho en otros medios y constantemente lo escuchamos ser autocrítico y crítico con sus colegas también, sabiendo que pasamos por un COVID terrible para todos, no solamente para los argentinos, sino para el mundo entero, interpretando esto, ¿cómo es que la realidad cambia automáticamente porque estamos a 30 días de las elecciones? ¿No? O sea, es realmente llamativo, ¿no? Que pareciera que la vista en la ciudad está sesgada hacia una manera de ver la realidad, y la vista en la provincia o en el resto del país es distinta. ¿Cuál es su interpretación al respecto, diputado? Bueno, yo creo que hay modalidades políticas distintas en distintos lugares, ¿no? Pero yo creo que en el fondo las tendencias dominantes son nacionales. Vos fíjate que estamos renovando una elección donde hace 4 años le ganaba Esteban Bullrich, con todo respeto y más con la situación que tiene, Esteban Bullrich le ganaba una elección en la provincia de Buenos Aires a Cristina Fernández de Kirchner. Le ganaba. Y quiero ser muy respetuoso y afectuoso porque lo aprecio mucho a Esteban Bullrich, pero en el imaginario colectivo, en términos de volumen personal de dirigente, Esteban Bullrich y Cristina Fernández de Kirchner, entonces no son tan distintas. Cuando hay una percepción en la sociedad argentina de cambio de época y de rumbo, es generalizado. Mira, el alfonsinazo fue generalizado, la erupción del Frente Grande, el fenómeno de Chacho Álvarez fue más, y Graciela Fernández Mejía en su momento fue más localizado en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, pero tuvo sus correlatos en Santa Fe, en Rosario. El kirchnerismo como fenómeno también. Yo creo que cuando se dan los climas de cambio de época, se van unificando, Graciela Fernández Mejide le ganó las elecciones a Chiche Duhalde en la provincia de Buenos Aires, cuando Chiche Duhalde estaba a cargo de las manzaneras. Entonces, digamos, cuando hay clima de época, yo no veo
que haya tanta... Sí, hay en las diferencias chicas, en las provincias chicas, donde el sector público es tan dominante en la estructura productiva y la mayoría de los votantes tienen una relación directa con el Estado y dependen del gobierno de turno, ahí sí, sean de un partido o del otro, la estabilidad de los funcionarios es mucho mayor. Pero en los sectores más dinámicos, donde hay más estructuras productivas libres del Estado, con capacidades que exceden las capacidades estatales, ahí los cambios de época se notan y yo no creo que haya tanta diferencia. A su apreciación en el bloque que usted integra, ¿no? Justo por el cambio, ¿lo ve como algo positivo o algo negativo? Que haya tanta oferta, tantas posibilidades de lista en la cara de estas PASO que se vienen. No, yo creo que es muy positivo. Yo creo que las PASO son precisamente para eso, que las PASO son la oportunidad de que se sume desde otro lugar, que el ciudadano puede optar y decir, mira, a mí no me gusta, digamos, a mí me gusta María Eugenia Vidal, pero me parece que si estuviera Rubinstein en la lista sería mejor, porque necesitamos un sanitarista, y si estuviera Marquina mejor, y se olvidaron de Soledad Lastra, metámonos en la lista, por decirlo de alguna manera en la que me involucra. Y me parece, bueno, si Rodríguez Larreta no la vio, que la gente lo puede ver, nosotros nos ofrecemos, decimos, nosotros tenemos una publicidad que dice, dale una mano a Horacio, mejorar la lista, ponernos a nosotros, los que no vamos en la lista de Horacio. Con nosotros la lista va a ser mucho mejor, si estamos nosotros en la lista que en la que hicieron ellos, digamos, por decirlo de alguna forma. A mí me parece que, y esto dicho con buena onda, porque en el fondo es no somos intereses contradictorios antagónicos, somos perspectivas distintas. Nosotros tenemos una perspectiva distinta que estamos seguros que enriquece y mejora la oferta de María Eugenia Vidal. Ojalá pudiéramos ganarle. Y yo siempre digo, a mí me gustaría mucho más una lista que fuera Rubinstein-Vidal que Vidal-Rubinstein. Por lo menos nadie se podría quejar que nuestro candidato se acaba de mudar de vuelta a la ciudad de Buenos Aires. Quedó clarísimo, diputado. Siguiendo, digamos, dentro de la coyuntura laboral y su labor parlamentaria, quiero ir directamente a las comisiones que usted integra, ¿sí? Como la de Relaciones Interiores y Cultos, siendo el vicepresidente primero, y después como vocal, por ejemplo, en la de Agricultura y Ganadería, Energía, Combustibles, Minería, Presupuesto y Hacienda, entre otras. Cuéntenos, diputado, si quiere destacar algún proyecto que haya presentado hace poquito, o alguno que le hayan aprobado y haya sido ley, que usted diga, este es el proyecto que me marcó y por el cual trabajé un montón. Cuéntenos un poco dentro de la gran cantidad y variedad de proyectos que usted ya ha presentado y propuesto dentro de la Cámara. Mira, yo subrayo uno solo, porque es el que me parece más importante y es en el que menos éxito he tenido y el más importante de todos. Wow, que okay. es la creación de un órgano para la región metropolitana de Buenos Aires, un órgano de gobierno para la región metropolitana de Buenos Aires que haga confluir en un acuerdo tripartito a la Ciudad de Buenos Aires, a la provincia y a la nación, para todas aquellas cosas que tienen dimensión metropolitana. Yo creo que el gran problema de la Argentina es la falta de gobernanza de la región metropolitana. Acá está casi el 40% de la población argentina, casi el 40% del Producto Bruto, concentrado en esta región de 15 millones de habitantes, de los cuales 3 millones de habitantes estamos en la ciudad, el resto está en el conurbano bonaerense. Es absolutamente ilógico, digamos, cuando en el mundo ven que el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires tiene un límite a 3 kilómetros de distancia o 5 entre la General Paz y el Riachuelo, les parece ridículo. Dicen, ¿cómo? ¿El subterráneo no llega a Avellaneda? ¿No llega a Lanús? ¿Qué les pasa? Digamos? No hay ciudad del mundo donde eso suceda. Y todo eso sucede por la falta de una organización metropolitana, la salud, la pandemia, la seguridad, las inundaciones. A mí me tocó gobernar la Ciudad de Buenos Aires, y la Ciudad de Buenos Aires tiene un problema para su gobernanza que es la dimensión metropolitana. Y la provincia de Buenos Aires pasa exactamente lo mismo. Entonces yo he presentado con Fabio Quetlas un proyecto que es producto de una reflexión muy larga, que tiene que ver con una participación con sectores académicos y políticos y organizaciones de la sociedad civil que están convencidos de esta necesidad. Y la verdad es que lo tengo presentado
y me cuesta llamar la atención de la importancia, y sobre todo a pesar de la pandemia. La pandemia ha demostrado que el foco de crisis más grande ha sido la región metropolitana, la movilidad, el transporte, la salud, el sistema sanitario. Mirá, hay 33 hospitales en la ciudad de Buenos Aires que los paga la ciudad y atienden a la gente de Buenos Aires. Entonces dice, qué barbaridad, dicen los vecinos de Buenos Aires, ¿por qué en nuestros hospitales vamos a atender a Gran Buenos Aires? ¿Sabes por qué? Porque los hospitales no los hizo la ciudad, porque los hizo la nación para atender a la región. Y vino un gobierno militar primero y dijo que pasen a la ciudad unos, y vino Menem después y dijo que pasen otros hospitales, y se desnaturalizó un sistema de atención de la salud que se construyó para atender a la región. Entonces, la falta de planificación de salud regional, de seguridad regional, de vialidad, de transporte, que los ferrocarriles suburbanos, que el tren que va de Tigre a Retiro, o que va de Florencio Varela a Constitución, o de La Plata a Constitución, no sea un ferrocarril metropolitano y sea un ferrocarril nacional que paguen los jujeños y los riojanos, sí, y no sea algo que decidamos y paguemos entre los que... Es una locura, digamos, el subdesarrollo institucional, digamos. Mi principal, no diría frustración, porque todavía está vivo el proyecto y espero poder convencer que se trate. Pero me parece que lo más interesante que yo hice, y me concentro en eso, ha sido esta propuesta que voy a hacer todos los esfuerzos. Perdimos casi 1 año y medio de no poder conversar con los demás diputados. Sí. Desde que lo presenté prácticamente el Congreso estuvo en pandemia, con lo cual también se perdió 1 año y medio de posibilidad de conversar con gente para convencerla, ¿no? de que había que ir por este lado, ¿no? Pero bueno, después muchas cosas, pero la ley IBE que trabajé, el tema de la marihuana medicinal, el proyecto para poner en evidencia el tema de que había que ocuparse de los chicos. La verdad que fue un pedido de informes mío con relación, un proyecto de declaración mío con relación a que los chicos en la pandemia tenían que salir a la calle, que tuvo difusión inmediata, y a los 2 días el presidente de la Nación estaba anunciando que los chicos iban a poder salir a la calle, y todo lo había hecho yo, producto de un informe de la UNESCO que había dicho acerca del daño tremendo que le estábamos infligiendo a la niñez al no permitir que los chicos salieran con los padres a dar una vuelta manzana por día. Sí. Podían salir los perros y no podían salir los niños. Bueno, haber motorizado esas cosas pequeñas también me son una satisfacción de mi gestión. Diputado, para ir finalizando la entrevista y agradecerle, obviamente, por su tiempo y por habernos dejado entrar un poco en su vida y en su historia personal, solamente preguntarle una cuenta pendiente, y no tiene que ser en lo político. La cuenta pendiente es escribir más para procurar movilizar a más gente acerca de un cambio en la mejor política. Digamos. Yo me considero un vago en mi propia producción personal. Me siento que debiera producir más para convencer a más gente de que el camino es la política y que la política tiene que ser mejor. La última, diputado, ¿soñó alguna vez con ser presidente? A ver, te voy a decir que a mitad sueño y mitad pesadilla. Cuando vos tenés 32 años, sí, gobernás la ciudad, mirá lo que es la, vos me preguntaste esto, mirá lo que es la casualidad. Gobernás la ciudad de Buenos Aires, te sacás el premio al joven sobresaliente del mundo otorgado en Ámsterdam que ya tuvo Kennedy, por la misma institución, la Cámara de Comercio, y que lo tuvo Kissinger. Wow. Porque tenés 32 años y gobernás una ciudad que, les digo a todos los que nos están escuchando, la ciudad de Buenos Aires es como ciudad mucho más de lo que la Argentina como país. La ciudad de Buenos Aires, en un congreso de ciudades, se sienta en la mesa de las 10 mejores, está Buenos Aires. La Argentina no está en la mesa de los 10 mejores países. Y Buenos Aires está sobrada, prestigiosa y mirada. Entonces, si vos a los 32 años gobernaste la ciudad de Buenos Aires, si tenés una relación privilegiada de afecto y de cercanía política con el político contemporáneo más importante que es Alfonsín,
se te puede haber pasado por la cabeza en algún momento ser presidente. Y la verdad que yo lo enfrenté a De la Rúa para ser jefe de gobierno y perdí la elección 60-40, y siempre pensaba, y mucha gente decía, lo votamos a De la Rúa sabiendo que vos sabías más de la ciudad y podías ser mejor gobernante de la ciudad, porque De la Rúa era más presidenciable. Y yo le decía, mirá, el que lo noquea a Muhammad Ali es campeón. Ayúdame a que lo noquee a Muhammad Ali y voy a ser mejor yo que De la Rúa. Bueno, no me salió, pero alguna vez lo pensé como una posibilidad, y también como una pesadilla, porque yo tengo una vida personal, me gustan muchas cosas, la lectura, el teatro, los amigos, mi finca, mis cosas personales, mis afectos, y la verdad que para ser presidente se requiere un 24/24 y una dedicación y una especie de enajenación que yo no sé si... No, yo no sé, no. Yo sí sé que no fui capaz. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer saber más de su historia de primera mano. Déjeme agradecerle a quienes hacen posible la producción de este programa, Gabriela Bardán, que la producción general, Valeria Velázquez, Mariana Salas de la conducción de la radio y toda la gente que conduce su dirección de prensa y difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Espero que haya disfrutado esta entrevista tanto como nosotros, diputados, y quien les habla, Gustavo Fulco, los despide hasta la próxima semana en una nueva historia, una nueva entrevista de labor parlamentaria, siempre por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, Gustavo, y a todo el equipo de trabajo de la biblioteca, y mi vergüenza que yo no la uso tanto. Lo esperamos cuando guste, será un placer poder recibirlo en la Biblioteca del Congreso. Voy a ir por allá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, diputado. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.